Bienvenidos a la segunda parte de este curso introductorio de psicología holoquinética. Hemos dicho que la psicología holoquinética tiene como fundamento la percepción unitaria, que es percibir todo lo perceptible al mismo tiempo, sin expectativas, sin esfuerzo. Y al ser una función del cerebro, esto no es una técnica, porque tampoco hay una técnica para respirar o para hacer la digestión. Simplemente cuando el cerebro anterior se da cuenta de lo que está percibiendo el cerebro posterior, funciona en forma integrada. O sea, cuando el cerebro anterior se da cuenta de que el cerebro posterior está percibiendo energías como la gravitatoria, la luz, el sonido, ¿sí? De esa manera funciona en forma integrada. Y es la solución a los problemas que trae cuando el cerebro funciona a medias. Nos trae problemas como la guerra, nos trae problemas como la desnutrición, la pobreza, la pobre inmunidad que tenemos, que nos hace susceptible a pandemias globales o epidemias globales como lo hemos tenido. ¿Por qué decimos que el funcionamiento a medias del cerebro trae los problemas que tiene la humanidad? Dijimos que el cerebro tiene tres maneras de funcionar, que le llamamos ámbito C, ámbito B y ámbito A. En el ámbito C, memoria, pensamiento, imaginación, pero la dinámica base de funcionamiento del pensamiento es la dualidad y la oposición. Esa dualidad y oposición necesita dividir. Por ejemplo, para poder ver lo bueno desde el pensamiento, desde la percepción del pensamiento, tiene que haber un fondo de contraste que es lo malo. O sea, el pensamiento necesita comparar. Para comparar, divide la realidad en fracciones donde se compara. Es decir, nosotros nos identificamos con una fracción, con un grupo religioso, ideológico, un partido político, etc. Sentimos una falsa comunión dentro de ese grupo y proyectamos lo malo a los otros grupos, a las otras fracciones. Entonces, ahí se origina el conflicto. Vamos a ver con más detalle cuando veamos el conflicto horizontal, que es el sentirse separado de todo, separado de los otros seres humanos, separado de ese árbol, separado de la naturaleza en general. Pero eso lo vamos a ver con más detalle en el transcurso de este curso. Vemos cómo la cultura nos condiciona a vivir encerrados en el ámbito C. Dijimos que la solución a los problemas de los seres humanos es el funcionamiento completo, o sea, del cerebro. Funcionamiento completo significa aprender una nueva forma de percibir, que es la percepción unitaria y que es la percepción directa, el contacto directo con la realidad, sin la interferencia de la memoria, de nuestras identificaciones,
de nuestros encierros en grupos religiosos, ideológicos, etc., sin la interferencia de imágenes que tenemos, supongamos, en el trato personal con otra persona, nos relacionamos con la imagen que tenemos de esa persona. Y la imagen viene de lo que nosotros construimos a partir de nuestra identidad o yo. No tomamos contacto directo con la otra persona. La percepción unitaria como hecho central de la psicología holoquinética trasciende la cosmovisión mecanicista que propone el viejo paradigma. Se trata de un nuevo orden de abstracción en psicología, un nuevo paradigma y una aproximación a integrar la psicología con la neurofisiología y la física de nuestros tiempos. Vamos a partir entonces de qué es un paradigma, o sea, un concepto muy usado en la historia de la ciencia y en epistemología. Como vemos en la pantalla, paradigma es un orden de abstracción básico. Siempre el ser humano buscó un orden para concebir o para entender el mundo. O sea que es una organización de conceptos según la visión del mundo y una forma de investigar y de hacer ciencia. El ser humano siempre ha buscado un significado básico y un origen para entender el mundo. Por ejemplo, la cosmología egipcia le daba una importancia primordial al Nilo, que era el sustento de sus vidas. Entonces consideraban a la Tierra como una bandeja alargada y el Nilo corría en forma paralela a la dimensión mayor de esa bandeja. Arriba estaba otra bandeja con el dios aire, que era el cielo, y esas cosmologías sirven para que esas comunidades se sientan como en su casa, es decir, le otorga un significado a sus vidas, un significado a los actos humanos. La física mecanicista tenía como presupuesto básico la línea, la serie, las coordenadas cartesianas, y asumía que el universo estaba compuesto por partículas indivisibles llamadas átomos. Toman la concepción de los atomistas griegos del siglo V a.C., como Leucipo y Demócrito. También podemos decir que el universo era considerado como un sistema de relojería y Dios era el ingeniero que diseñó esa forma del universo. También la esencia de esta concepción era que la esencia de la naturaleza, digamos, era que la naturaleza se podía describir en términos matemáticos. Entonces llegamos que a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la física ya había llegado a su clímax. O sea, la tarea ahora era simplemente acomodar nuevas observaciones y adaptarlas a esas nociones básicas de orden, o sea, encajar las nuevas realidades dentro del paradigma ya establecido. Un ejemplo de eso son los epiciclos de Ptolomeo.
A partir de Kepler se establece que la trayectoria de los planetas es elíptica, de forma elíptica. Pero antes que eso, Ptolomeo quiso adaptar esa trayectoria al círculo, porque el círculo es perfecto. Y si Dios es perfecto y es el que diseña la trayectoria, entonces la trayectoria tiene que ser circular. Pero no coincide con la observación. Entonces establece círculos dentro de círculos que se llaman epiciclos, que es lo que vimos en este video. Bueno, en la teoría cuántica encontramos científicos como Rutherford, como Niels Bohr, también Luis de Broglie, que establece lo que se llama la paradoja cuántica. Él dice que un electrón es partícula y es onda a la vez. Para entender esto es como decir que la lámpara o foco del velador está situado en un lugar, pero la luz ilumina toda la habitación. O sea, la partícula está en un lado del espacio y ocupa todo el espacio a la vez. También tenemos el principio de incertidumbre de Heisenberg y la ecuación de onda de Rödinger, donde se describe en una fórmula matemática las probabilidades de encontrar una partícula dentro del átomo. O sea que la teoría cuántica podríamos decir que es la que establece probabilidades de ocurrencia de un evento, donde ya no hablamos de órbitas lineales, sino de nubes electrónicas o orbitales. Esto, como vemos, no abandona la teoría cuántica la idea de partículas o de átomos que son los ladrillos de la materia. Esto, contradictoriamente, Einstein afirma que el universo es un campo unificado donde las partículas son concentración o la condensación de ese campo en ese lugar, o simplemente abstracciones. El principio de causalidad, o sea que todo efecto tiene su causa, es una consecuencia natural de la idea de espacio y de tiempo, o sea, la comparación entre dos puntos, un punto que está aquí, un punto que está allá, y el tiempo que necesitamos en recorrer ese espacio que hay entre esos dos puntos. Pero es el proceso meta, o sea, el pensamiento, que establece la necesidad de una relación lineal entre causa y efecto. Piaget ha observado que entre los 4 y los 7 años, el niño consolida lo que denominamos el yo, y es a través de la formación del concepto de espacio y de tiempo, y a través del comienzo de la estructuración de esta idea de causalidad, causa y efecto. Los nuevos avances de la investigación en física y en neurología demuestran la irrelevancia del concepto de espacio y tiempo, a no ser para explicar algún aspecto fragmentario de la realidad. Entonces, en este paradigma, el conocimiento tiene existencia en los procesos del pensamiento, y la naturaleza
observada está separada del observador. Para el nuevo paradigma, la inteligencia no es producto del pensamiento ni producto del conocimiento que se pueda tener. La percepción inteligente es unitaria, no fragmentaria, como ocurre, percepción fragmentaria como ocurre con el pensamiento. Esto nos lleva a producir nuevas formas de comprensión y llevamos casi más de 3.000 años en un orden basado solo en el pensamiento. Con David Bohm y el concepto de holoquinesis, el movimiento desde aquí hasta aquí, con y el descubrimiento del holograma, debemos cambiar la forma de ver el mundo, una nueva forma de ver, de conocer y hacer. A continuación vamos a ver lo que es el holograma y cómo éste nos abre la puerta a una nueva comprensión del mundo. Con la fotografía tradicional obtenemos un negativo. En ese negativo se encuentra la figura del objeto fotografiado y supongamos un punto que hay en el labio del objeto, supongamos que es un rostro, ¿no es cierto?, el que hemos fotografiado, un punto en el labio de la persona o del rostro fotografiado se encuentra en el negativo. Por supuesto que en el negativo aparece la imagen invertida por un efecto que produce la lente. Entonces decimos que hay una correspondencia punto a punto entre el objeto y la imagen. Veamos ahora qué pasa en una fotografía holográfica. En una fotografía holográfica, lo que vemos en la placa holográfica, que sería el equivalente al negativo de la fotografía tradicional, no vemos la figura del objeto fotografiado, sino que vemos rayas de interferencia lumínica. Es decir, ya no existe, como decíamos recién, esa correspondencia punto a punto, sino que en cada punto de la placa holográfica se encuentra toda la información del objeto fotografiado, de tal manera que si nosotros partimos en pedazos esa placa holográfica, cada pedazo va a reproducir la imagen del objeto fotografiado. O sea que cada porción tiene toda la información del objeto fotografiado. Entonces decimos que esa imagen queda de manera implícita o doblada en cada punto de esa placa holográfica. Entonces, cuando se ilumina esa placa holográfica de la que venimos hablando con una luz láser, dos rayos que se interfieren, las ondas de luz procedentes de esa placa holográfica parecen las que venían originalmente del objeto fotografiado. Entonces hace posible la visión de esa imagen en 3 dimensiones. O sea que hay una franja de interferencia en el negativo que se resuelve como imagen en 3 dimensiones.
Bueno, como no se necesita ser un experto en física para realizar este curso, vamos a explicar lo que es un patrón de interferencia. Vemos aquí en la figura que cuando dos frentes de ondas se chocan, o con un ejemplo más cotidiano o conocido, en un estanque tranquilo tiramos dos piedras, esas piedras producen una perturbación en la tranquilidad de las aguas, generando frentes de ondas. Cuando esas dos frentes de ondas llegan a chocar entre sí, se produce lo que se llama un patrón de interferencia. O sea, hay ondas que se superponen entre sí, intensificando su efecto, y otras que se anulan. Así es, esto es lo que queda grabado en la placa holográfica de una fotografía holográfica, y por eso decimos que en esa placa, que no se ve la figura del objeto fotografiado, sino se ve un patrón de interferencia, decimos que en cada punto está implícito esa imagen del objeto fotografiado. Y cuando es alumbrado con una luz potente, una luz de rayo láser, esa imagen que está implícita se explicita en una imagen tridimensional. O sea que acá lo que queremos resaltar o poner el énfasis es en el concepto de implícito y explícito. Ya veremos por qué. En este esquema vemos cómo hay dos rayos láser que llegan a la placa holográfica con su frente de onda, donde chocan y forman lo que dijimos, que al chocar dos frentes de ondas generan un patrón de interferencia, quedando registrado en la placa como espirales y rayas. Queda registrado o grabado ese patrón de ondas. También vemos que hay un rayo láser que llega hasta el objeto, de ahí se refleja y difracta, pero ese rayo copia el relieve de ese objeto, de tal manera que cuando forme la imagen, que lo vamos a ver en otro esquema, forma una imagen tridimensional. Cuando la placa holográfica es iluminada con rayo láser, le llega al observador ese frente de onda, esa radiación, con toda la información de altura y profundidades que hay en el entorno del objeto fotografiado. Es decir, que es como si le llegara la radiación que refleja directamente el objeto fotografiado. Es como estar viendo por la ventana. Y si se cortara en trozos la placa holográfica, cada trozo tiene también toda la información del objeto fotografiado. Sería como estar viendo a ese objeto fotografiado, pero desde una ventana más pequeña. De la misma manera, en el cerebro, en un punto donde llegan dos potenciales de acción, dos frentes de onda, digamos así, en ese punto de confluencia se forma un patrón de interferencia que es grabado en el sustrato cerebral como si fuera una placa holográfica. Esa sería la memoria holográfica que propone Karl Pribram. Karl Pribram fue discípulo y colaborador de Lasley, y Lasley durante 30 años estuvo buscando ese lugar
específico esa área donde, por decirlo así, se almacena la memoria, y ese lugar, esa área se llamó engrama. Durante 30 años lo estuvo buscando y no lo encontró. Es decir, él cercenaba partes del cerebro de un animal y no perdía su conducta habitual, su conducta aprendida no la perdía. Incluso llegó a cercenar gran parte del cerebro, obviamente sin tocar centros vitales, y nunca pudo descubrir dónde estaba almacenada la memoria, hasta que Karl Pribram propone el modelo holográfico, donde en cada punto del cerebro se encuentra toda la información, se encuentra la memoria como si fuera una placa holográfica. El movimiento de aquí hasta allí es el movimiento que nosotros conocemos. Nos movemos, caminamos, por ejemplo, de una habitación a la otra en nuestras casas, es lo conocido. El movimiento de aquí hasta allí es el proceso meta, que fija dos puntos. Proceso meta o conciencia lineal es como fotografiar dos puntos hipotéticos entre aquí y allí, y entre ambos hay un espacio, y recorrerlo también hay un tiempo, o sea, hay un antes y hay un después. En el movimiento de aquí hasta aquí, espacio y tiempo son irrelevantes. O sea que aquí hay otra concepción del tiempo que ya veremos. En percepción unitaria no hay un punto aquí y un punto allá. Es percibir unitariamente una realidad indivisa, como nos habla David Bohm, de una realidad indivisa y en flujo. Es decir, que estas diferencias entre el movimiento de aquí hasta allí y de aquí hasta aquí es de alta significancia en la percepción de un nuevo orden. En la diapositiva anterior hay un error, y la primera intención fue volver a grabar para salvar ese error, pero ha sido dejado desprofeso para tener la oportunidad de hablar un poco más de ello. El error es cuando se dice una realidad indivisa. Si es una, implicaría que hay otra. Entonces, la forma correcta de decirlo es hablar de la realidad indivisa. No hay una realidad indivisa, sino es la realidad indivisa. Aquí se quiere marcar la importancia de un lenguaje pulido para no confundir al oyente. Rubén Feldman González estuvo más de 10 años conversando con David Bohm y Jiddu Krishnamurti, puliendo el lenguaje. Ese lenguaje pulido del que también vamos a hablar más adelante. David Bohm viene a completar la noción del tiempo absoluto de Newton, que es el tiempo del reloj,
nosotros hacemos un recorrido en algún vehículo y recorremos tantos kilómetros, miramos el reloj y hemos tardado, decimos, tanto tiempo. Ese sería el tiempo absoluto. El tiempo relativo de Einstein nos dice que no es lo mismo medir el tiempo en un punto fijo que en una nave espacial a gran velocidad. Se miden en formas diferentes. O un pasajero de un tren que ve caer 2 rayos, el tiempo entre un rayo y el otro lo medirá en forma diferente ese pasajero que viene en el tren a cierta velocidad que un observador parado en la estación. Uno dirá que fueron simultáneos los 2 rayos, otros con cierto tiempo de diferencia, o sea que ese es el tiempo relativo del que nos habla Einstein. Y David Bohm viene a completar esta noción del tiempo al decir que el tiempo es irrelevante, es decir, en el movimiento de aquí hasta aquí el tiempo es irrelevante. La percepción unitaria, que es el contacto consciente con la holoquinesis, es percibir lo que es en ese momento una realidad indivisa y en flujo. El tiempo es irrelevante. Significa que el tiempo no se reeleva a la conciencia. Podemos estar en percepción unitaria durante cierto tiempo absoluto, tiempo de reloj, sin darnos cuenta de que el tiempo ha pasado. Cuando hablamos de la teoría cuántica, hablamos también de la paradoja cuántica, donde Luis de Broglie, en el año 24 o 27, 1924, 1927, no recuerdo bien, establece que un electrón es partícula y es onda a la vez. ¿Eso por qué decimos que es una paradoja? La paradoja es una contradicción que no se resuelve por el razonamiento, porque es el razonamiento el que nos llevó a esa paradoja. Es el pensamiento que, como último reducto, llega a una paradoja. Una partícula que sea partícula y a la vez onda es como decir que el mouse que utilizamos en la computadora es materia y a su vez es una onda. Por eso decimos que es una contradicción y que es una paradoja. Pero aquí ocurre algo curioso. ¿Por qué dice Luis de Broglie que el electrón es partícula y es electrón? Porque en una experiencia, un experimento, ¿sí? Un flujo de electrones que pasa por 2 rendijas tiene un comportamiento ondular, o sea, forma una difracción de las ondas y en la pantalla se ve un espectro de difracción, de interferencia. Pero si colocamos una cámara, es decir, colocamos un observador, el experimento va a tener otro resultado. Va a dar un resultado como si fueran partículas
que pasan por esas dos rendijas. O sea, aquí se pone de relevancia cómo el observador puede modificar lo observado. Decimos que en percepción unitaria lo importante es la observación, no es ni el observador, que le llamamos yo, ni lo observado. La relevancia está en la observación misma. Es decir, que en percepción unitaria tomamos contacto con lo que es, donde desaparece el observador y vemos todo ese movimiento y el sonido y el peso del cuerpo, o sea, todo lo que es en ese momento. También nuestras emociones son parte de lo perceptible, por lo tanto, también son percibidas. Aquí decimos que el observador se va al inconsciente. El conflicto horizontal es que el observador se siente separado de todo lo que observa. Por ejemplo, el yo se siente separado de su tristeza, de la tristeza. Hablamos de mi tristeza cuando es la tristeza. En percepción unitaria somos la tristeza y esa tristeza se disuelve. El conflicto horizontal es la madre de todos los conflictos, porque es la separación entre los seres humanos, la separación entre el observador y sus propias emociones. Esa división es lo que llamamos el conflicto horizontal. En percepción unitaria, entonces, se va al origen del conflicto. No es la resolución entre las dos partes, sino es en la unidad, en la percepción unitaria, que se disuelve el o los conflictos. Haciendo un poco de historia, vemos a Gottfried Wilhelm von Leibniz, que a mediados del siglo XVIII concebía una realidad subyacente de donde se genera todo el mundo material y cognoscible, que le denominó mónada, y también concibió el concepto matemático de diferencial. Después William James y Henry Bergson, ¿sí?, que afirmaron que el cerebro actúa como filtro de otro orden de realidad. Sabemos hoy que el cerebro posibilita ese nuevo orden de realidad, y es el pensamiento y el proceso meta lo que funcionan como filtro a ese nuevo orden de realidad. Después, en 1950, utilizando justamente el cálculo diferencial de Leibniz, Denis Gabor concibió una posible fotografía tridimensional que le denominó holografía, pero la tecnología de esa época no le permitió convertirlo en un hecho. Recién
en los años 70 o próximo a los años 70, Leigh y Upatnik en la Universidad de Michigan pudieron obtener el primer holograma. A partir de este holograma, con el lenguaje de este holograma, es que Karl Pribram se concibió, ¿no es cierto?, la memoria holográfica. Karl Laszlo, que buscó durante muchos años el centro dentro del cerebro que era portador de la memoria, un centro que se llamaba engrama, y nunca lo encontró. Justamente su discípulo y colaborador, Karl Pribram, es que a partir de la holografía concibe a todo el cerebro, o sea que en cada punto del cerebro está la memoria. O sea que la memoria sería como un holograma que se graba en el sustrato cerebral, y eso sería la memoria, que se llama memoria holográfica. Y también le permite a David Bohm que amplíe ese concepto a la misma organización de todo el universo. Vemos acá cómo esto es interesante, cómo Leibniz, que había concebido ya una realidad subyacente, como si fuera el orden implícito de David Bohm, donde se genera todo el mundo cognoscible, o que como nosotros lo conocemos, y cómo hay un hilo con Denis Gabor, que utilizando el mismo cálculo diferencial de Leibniz, pudo concebir una fotografía holográfica, y después, cuando la tecnología tiene la capacidad de realizarlo, lo hace con Leigh y Upatnik en la Universidad de Michigan. Bueno, vamos a ver las premisas dogmáticas que tiene la ciencia. Lo vemos en pantalla. El realismo, que considera que el observador está separado de la realidad que observa. Cuando hablamos sobre la paradoja cuántica y de Luis de Broglie, hablamos cómo el observador puede modificar lo que está observando, cómo interviene también el observador en esa realidad observada. Puede servir dentro de un fragmento de la realidad, puede tener validez para operar dentro de un fragmento de la realidad, esta premisa, pero también hemos visto que en percepción unitaria el observador se va al inconsciente, de manera que ahí nos encontramos con una nueva manera de ver y de observar. Bueno, todas estas premisas dogmáticas, todos estos dogmas que estamos viendo, caracterizan el sentido común de explicar al mundo como ente separado, y la sucesión de sucesos temporalmente secuencial es la manera habitual de pensar, y también por un compromiso con la lógica, ¿sí? Es la manera que creemos que es única manera de experimentar la realidad. La localidad de Einstein también se desmorona con el teorema de Bell,
que es la expresión matemática donde todo el universo está conectado. O sea, lo que nosotros consideramos como cosas separadas están íntimamente conectadas e inmediatamente conectadas. Quiere decir, por ejemplo, que una explosión en una galaxia lejana tiene inmediatamente, instantáneamente, repercusión en todo el universo. En el Instituto Real de Londres hay un dispositivo que consiste en dos cilindros concéntricos y entre ambos hay un líquido viscoso, un fluido viscoso que puede ser glicerina. El cilindro interior puede girarse en un sentido y en el otro. Entonces colocamos en ese fluido viscoso una tinta, una gota de tinta, ¿sí? Y que al no ser difusible no se disuelve la gota en ese líquido viscoso, y al girar el cilindro en un sentido, la gota se va estirando convirtiéndose en un hilo hasta hacerse invisible. De tal manera que cuando giramos el cilindro interno en sentido contrario, se vuelve a concentrar la tinta, regenerando, por decirlo así, el estado anterior donde se hace visible nuevamente la gota de tinta. Es decir, decimos que la gota de tinta quedó implícita en el fluido viscoso. Quedó doblada, envuelta o implícita en ese fluido viscoso. Como si fuera el huevo en una torta, queda implícito el huevo en la torta, con la diferencia que en este caso de la torta no se puede desenvolver el huevo y obtenerlo en el estado como estaba antes. En cambio, en este fluido viscoso, al ser una mezcla viscosa no difusible, es posible volver al estado gota siendo visible. Acá vemos un cilindro, dos cilindros concéntricos y un fluido viscoso en el medio, entre ellos, de tal manera que si nosotros colocamos una gota de tinta, giramos el cilindro interior hasta que esa gota se estira, se convierte en un hilo y se hace invisible. Cuando eso ocurre, colocamos otra gota, volvemos a girar n veces hasta que la segunda gota también se hace invisible, y así sucesivamente con varias gotas, de tal manera que al girar ahora en sentido contrario, ¿sí?, se va haciendo visible primero la última gota colocada, después las otras anteriormente colocadas, y si eso se hace con la suficiente velocidad, o sea, rápidamente, más rápido que la resolución del ojo humano, vamos a ver como una sola gota que está cruzando el campo. En la cámara de burbujas, la cámara de burbujas sería un dispositivo donde se hace evidente, denota
la trayectoria, digamos así, por el momento, de una partícula subatómica. Es decir, una partícula subatómica es imposible verla con el aparato más potente o el microscopio más potente. Entonces, la cámara de burbuja delata su presencia. Es justamente un dispositivo que nos permite observar el comportamiento de una partícula. Entonces, David Bohm, observando un electrón en la cámara de burbujas, de pronto ve que desaparece y vuelve a aparecer el electrón, hecho que le sorprende, y como él era colaborador de Einstein, le pregunta a Einstein sobre este fenómeno que acababa de observar, y Einstein le dijo: sí, ya lo hemos visto. Entonces David Bohm le pregunta si había algo escrito al respecto. No, porque nadie se lo había explicado todavía. Cuando él empieza a hablar de holoquinesis, se da cuenta de que ese electrón había pasado al orden implícito y después nuevamente se vuelve a explicitar. Dijimos que no podemos hablar de trayectoria de una partícula porque trayectoria es la misma partícula que describe un movimiento, como bien lo describieran Galileo y Newton, que por inercia sigue el movimiento. Con la experiencia que hemos visto sobre los círculos concéntricos, vemos que esa partícula que describe una trayectoria puede que no sea la misma partícula, como ese electrón que se va al orden implícito y vuelve. No sabemos si es el mismo o es otro electrón. David Bohm dice que esas partículas subatómicas tienen una existencia específica y luego vuelven al orden implícito. Es donde surgen y a donde van todas las cosas, como dijo Lao Tse, el Tao es ese vacío de donde surgen las 10.000 cosas y donde acaban las 10.000 cosas. Cuando David Bohm se da cuenta de su desconexión con la realidad y cómo el observador modifica lo observado, se interesa por ese proceso interno del observador, cómo interfiere en el contacto con la realidad. O sea, un estudio científico del proceso que llamamos proceso meta está distorsionando la realidad que observamos. Y en ausencia también de las coordenadas temporespaciales, el concebir causa y efecto, esa causalidad queda suspendida, y esa causalidad es
la explicación, necesitamos de esa causalidad en la manera de ver habitual para explicarnos no solamente las cosas cotidianas, sino también las cosas científicas. Es decir, nosotros habitualmente vemos cosas separadas, vemos una secuencia de eventos que van sucediendo, cosas que van sucediendo. Esa es nuestra forma de ver habitual y lo explicamos en base a la causalidad, causa y efecto. Vemos cosas separadas y hemos visto en la experiencia de los círculos concéntricos cómo cada gota queda implícita en esa totalidad. O sea que la totalidad contribuye a cada gota. No son gotas separadas, sino que quedan implícitas en esa totalidad. Es ahí donde se necesita un nuevo paradigma, una nueva forma de ver y una nueva psicología. Como vemos, esto es un plato fuerte, o por decirlo con una expresión idiosincrática argentina, esto es grosso, una nueva forma de experimentar la realidad, una nueva forma que nos trae muchos beneficios. Por decirlo de otra manera, utilizando una metáfora que usa una profesora de psicología holoquinética, Pilar Yao, dice que cuando en el móvil, el celular o en el ordenador la memoria RAM se desborda porque hemos bajado aplicaciones, programas, etc., entonces hay muchas funciones que se desactivan y hay una lentitud en la operación. Entonces funciona más lento y con mucha distorsión una función operativa que es el yo, porque el yo también es una función operativa y que tiene su utilidad, pero también hay otras funciones, como en este caso la percepción unitaria, que queda desactivada. Lo mismo pasa en nuestro cerebro, ¿sí? Cuando se desborda esa memoria RAM del cerebro, salvando las distancias, ¿no? Se desactivan muchas funciones y se distorsiona la percepción de la realidad. Salvando las distancias, esto no es más que una metáfora, una mera comparación, que sirve a fines didácticos, pero de ninguna manera usarla como una correspondencia biunívoca. No estamos hablando de una cosmovisión tecnológica que dice que la conciencia puede emularse con la tecnología. Bueno, así llegamos a la parte final de esta segunda parte del curso de Psicología Holoquinética. En la parte 3 vamos a hacer un intento de percepción unitaria para los que asistan o vean estos videos puedan tener un regusto de lo que es la percepción unitaria. Asimismo hablaremos otros temas como el sueño, del dormir y sus etapas y su relación con la percepción unitaria.
seguiremos profundizando sobre lo que es y lo que no es la percepción unitaria. De todas maneras, quiero decir que aquel que se toma en serio toda esta enseñanza y quiera profundizar en Holoquinesis Libros puede bajar gran parte de la obra de Rubén Feldman González. Asimismo, hay un curso por internet que son 5 módulos. En esos 5 módulos se realizan tareas. En esas tareas hay una interacción con los profesores que ayudan a la comprensión, y al final de cada módulo hay un examen donde se comprueba el nivel de comprensión que ha llegado el estudioso. También hay un curso por internet gratis, donde son 9 libros que quien participa lee el libro. Al final de ese libro puede acceder a un examen para comprobar su comprensión sobre ese libro, y así con 9 libros. También podemos decir que en Holoquinesis Libro hay un curso de 14 clases, que es un curso dominical, presencial, que se realizó, y este curso es impartido por Rubén Feldman González, que es muy recomendable también. Gracias y nos vemos en la tercera parte.